El dato que revela el último informe de Argentinos por la Educación, si se quiere, no es sorpresivo, pero sí sigue siendo de alguna forma una cuestión que te llama a decir, ¿en serio que todavía pasa esto? Sí, pasa esto porque de alguna forma también llama la atención la confirmación de algo que se prevé. Pese a tener el mismo nivel educativo, mujeres cobran entre 22 y 27% menos que los hombres. La disparidad de género se extiende desde la educación primaria hasta los salarios en la edad adulta. Bueno, esto es lo que consigna justamente el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que destaca justamente parte de estas cifras. Como ustedes están viendo en la pantalla, al lado mío tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad Martín Nistel, quien es justamente uno de los integrantes del Observatorio. Martín, Sergio Ferreira es mi nombre, desde Santa Fe te estoy saludando. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿coincidís con esto? Que es algo que, de alguna forma, no nos sorprende, pero sí sorprende la cuestión de que siga sosteniéndose todo esto. Totalmente. Creo que se han hecho avances en materias de género en términos de concientización y, bueno, y de preocupación y ocupación sobre el tema. Sin embargo, cuando vemos los números, la realidad, vemos que las cosas tampoco cambian tanto, ¿no? Es verdad que nos escandalizan, cosa que antes, hace, ponerle 10 años, no nos escandalizaban tanto, como las diferencias salariales por género. Sin embargo, hoy ya nos molestan, sin embargo siguen estando, ¿no? Las brechas de género salariales no se cierran, y eso es un poco lo que tratamos de ver en el informe que hicimos desde el observatorio, ¿no? Tratando de entender esas brechas desde muy temprano, desde la primaria hasta el mercado laboral. ¿Cuáles son las disciplinas que se relevaron, Martín? Bueno, usando información pública que hay sobre egresados, con datos de salarios registrados en Argentina y distintas disciplinas, entendemos por disciplina varias carreras. Por ejemplo, economía y administración es una disciplina. Adentro hay carreras como licenciatura en economía o administración de empresas, demás. Entonces relevamos 15 disciplinas, donde ahí abarcamos a un poco más del 80% de los graduados. Y en 13 de esas 15 disciplinas, las mujeres, digamos, cobran en promedio menos que los varones, ¿no? Entonces, para el mismo título universitario, mismo año de graduación, las mujeres cobran menos que los varones. Solo en 2 disciplinas eso no es así, y son disciplinas con, digamos, poca cantidad de graduados. Y estas disciplinas son comunicación, donde hay carreras como ciencia, como comunicación social, por ejemplo, donde las mujeres ganan 1% más que los varones en promedio. Y la otra, donde ya hay más diferencia, es en química, donde está, por ejemplo, ingeniería química, donde las mujeres ganan en promedio un 6% más que los varones, ¿no? Para la misma carrera. Estamos hablando siempre de cifras promedios, obviamente. Exactamente, son cifras promedio, con datos, digamos, pero con datos bastante representativos, ¿no? Porque estamos hablando de datos a nivel país, de sueldos registrados para la misma carrera y demás. No es muy entendible que debería haber estas diferencias, ¿no? O sea, no hay razones para justificar, digamos, estas diferencias, sin embargo pasan. Y cuando vemos que en 13 de 15 disciplinas las mujeres cobran menos, es preocupante, ¿no? Incluso cuando salimos, si querés, de los niveles educativos, aun cuando las mujeres terminan en mayor proporción la secundaria que los varones, las mujeres acceden y terminan en mayor proporción que los varones la universidad. Sin embargo, cuando vemos los salarios, las mujeres cobran en promedio menos que los varones, con brechas significativas, ¿no? Brechas del 20% más o menos, lo cual es un poco más del 20%, lo cual es preocupante, ¿no? Martín, te consulta mi compañera María Luisa Leli. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordaba cuando mencionabas todos estos datos que el INDEC, por ejemplo, en el último informe acerca de empleo señalaba los dos polos del trabajo y la diferencia salarial, la brecha salarial. Los hombres mayores de 50 años son los que más ganan y las mujeres
más jóvenes son las que menos ganan dentro de la población. Lo cual ratifica este estudio que ustedes han realizado de una manera muy pertinente. Mi pregunta tiene que ver con ¿por qué? ¿Qué razones encuentran ustedes para que exista esta brecha salarial por género? ¿A qué se debe? Bueno, claramente hay factores culturales muy intrínsecos, ¿no? Muchas veces se cuestiona la brecha de género, sobre todo hoy en día se cuestionan esta brecha de género por como si fuese culpa de alguien obvio, ¿no? Imaginemos un empresario que tiene que tomar un empleado, o un empresario, o dueño de una pyme o algo, tiene que tomar un empleado y tiene una opción de un varón y una mujer y ambos estudian lo mismo, ambos tienen 30 años. ¿Qué es lo típico que pasa? El empresario obviamente quiere maximizar sus ganancias y está perfecto y se dedica a eso. Sin embargo, hay una persona de esas dos que tiene más chances de faltar más al trabajo, por ejemplo, por temas de maternidad. O sea, las mujeres, y eso es cultural, ¿no? Las mujeres se hacen más cargo de las tareas de cuidado del hogar que los varones. Eso es cultural, no hay ninguna razón, digamos, no hay ninguna razón para que eso sea así por fuera de la cultura. Sin embargo, las mujeres se suelen encargar en mayor proporción que los varones de esa maternidad, ¿no? De la crianza, de las tareas de cuidado del hogar y demás. Entonces, probablemente el empresario decida tomar al varón por encima de la mujer con tal de no tener a una persona afuera del trabajo más tiempo, ¿no? Entonces, esto que es no es algo adrede, no es alguien que está diciendo las mujeres son malas ni nada por el estilo, sino que está tomando su decisión óptima de alguna manera, hace que perjudique a las mujeres, ¿no? Ustedes en el estudio han también abordado las disciplinas mencionadas recién. ¿Se mantiene esa tendencia que las ciencias exactas o las ciencias duras están más en el campo de los varones y las ciencias sociales o las humanísticas son elegidas más por mujeres? Sí, totalmente. Y bueno, eso hay que remarcar que Argentina no es la excepción, ¿no? Es la regla en ese sentido, lamentablemente. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Que se da, que es cuando vemos los rendimientos en matemática y en lengua desde muy temprano, si querés desde la primaria, sí, vemos que a los varones les suele ir mejor en matemática que a las mujeres y a las mujeres les suele ir mejor en lengua que a los varones. Esto desde muy temprano, son pruebas locales, son pruebas internacionales. En Argentina pasa eso, pero en muchos países del mundo pasa eso, ¿no? Es bastante habitual que eso pase. Cuando vamos a la secundaria vemos que eso pasa, sigue manteniéndose y se profundizan esas diferencias entre varones y mujeres, en varones a favor de matemática y mujeres a favor de lengua o de literatura o de comprensión de textos. Entonces, por ese lado no es tan llamativo que las mujeres elijan, o si quieres hay alguna justificación para que las mujeres elijan en mayor proporción carreras, por ejemplo, como letras o como humanísticas y demás, y que varones elijan carreras como ingenierías y demás, ¿no? Y todos sabemos que una carrera de ingeniería probablemente pague más que una carrera de letras. Sin embargo, el problema es que cuando vemos adentro de esas carreras sigue habiendo brechas de género, ¿no? Cuando vemos adentro de ingeniería, las mujeres en ingeniería ganan en promedio menos que los varones. Cuando vemos adentro de letras, las mujeres ganan en promedio menos que los varones, incluso dentro de la misma carrera. Entonces, las brechas están en todos lados, no solo en la elección de la carrera, a que las mujeres eligen carreras por factores culturales, probablemente carreras que pagan menos, pero también no solo eso, sino que una vez que eligen esa carrera, también ganan menos adentro de esa misma carrera. Martín, ¿qué pasa con la formación? Siguiendo con esta línea que vos mencionabas recién. ¿Quiénes forman justamente a esos ingenieros? Pongamos por caso esta profesión, por ejemplo. ¿Los formadores o docentes también son más varones que mujeres en este caso? Bueno, las mujeres en Argentina, cuando hablamos, por ejemplo, de maestros de primaria, deberíamos decir que Argentina es un caso bastante particular en el sentido de que la cantidad de mujeres que son docentes en el primario. Argentina es, de los países de la región, es el país que más tiene mujeres en la primaria. La mayor proporción de mujeres docentes en la primaria hay, con más del 90%. Y esto es un poco, o sea, si bien los profesorados en primaria es bastante habitual que sea una profesión feminizada con alta proporción de mujeres,
Lo que no es habitual es esa enorme proporción, ¿no? Más del 90% es un montón. Es decir, es raro encontrar maestros de primaria, sobre todo en los grados más bajos, encontrar docentes varones, ¿no? Sí, Algunos habrá memoria, a ver si tiene algún contraejemplo, pero todos nos acordamos de la maestra que nos enseñó a leer y demás, ¿no? le da seño. De la seña, exactamente. Entonces, digamos, es bastante habitual que en el rubro de la docencia, sobre todo en la escuela y en los grados más bajos, haya mayor proporción de mujeres, digamos, por mucha diferencia, ¿no? Respecto a varones. Sí, una consulta más. Tiene que ver con el secundario específicamente. También mencionabas hoy una parte de eso. ¿Qué pasa con el secundario entre varones y mujeres? Bueno, en Argentina, y de vuelta, como digo, esto es bastante común en el mundo y por eso el último premio Nobel de Economía se lo ganó Claudia Goldin, que es una profesora de Harvard por estudiar estos temas, estudiar brecha de género. Y Argentina no es excepción en términos de que las mujeres estudian más que los varones. No solo las mujeres ganan menos, sino que las mujeres ganan menos habiendo estudiado más que los varones, habiendo tenido más años de educación que los varones. Las mujeres terminan en mayor proporción la secundaria que los varones. Las mujeres acceden en mayor proporción a la universidad. Las mujeres en mayor proporción también se gradúan de la universidad y de los profesorados. Entonces, digamos, no, eso agrava, si querés, un poco la situación, ¿no? Porque habiendo estudiado más, y todos sabemos que estudiar tiene retornos económicos, más allá de otros retornos, cuando vemos los salarios, las mujeres, incluso habiendo estudiado más, ganan menos en promedio, ¿no? O sea, imaginémonos si las mujeres estudiaran menos, serían las brechas probablemente más grandes probablemente todavía, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un tema, ¿no? Martín, en relación a lo que estás mencionando sobre brecha, evidentemente el cuadro de situación requiere de algún tipo de intervención estatal o de alguna política que logre reducir esa brecha. Sin embargo, se sigue negando la brecha entre varones y mujeres en materia de trabajo y de educación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Bueno, creo que ahí hay varios puntos. Por un lado, negar que las brechas existen, digamos, un poco tapa eso con las manos, ¿no? Las brechas existen. Algunos, lo que sí se puede discutir, obviamente yo no lo discuto, pero digamos, alguien podría discutir que esté bien o esté mal que haya brechas, ¿no? Alguno podría decir, bueno, hay brechas, pero no me importa que hayan porque las personas eligen eso. Y eso, yo que sé, lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que es cierto que hay brechas de género, ¿no? Es cierto que los varones ganan más que las mujeres, es cierto que los varones ganan más que las mujeres a la misma profesión. Es cierto que la maternidad hace que al momento de las mujeres de ser madre, las mujeres empiezan a ganar menos y los varones empiezan a ganar más. Todo eso es cierto. Lo que se puede discutir, o podríamos llegar a discutir, es si eso a alguien le importa o no, ¿no? Pero en el mundo se discute esto, y Argentina no es la excepción para nada. De hecho, la discusión probablemente sea menos intensa que en otros lugares. Y en muchos países del mundo y países desarrollados hacen políticas para tratar de resolver esto de alguna manera, por ejemplo, extendiendo licencias por paternidad o dejando las licencias por tener hijos para que los padres elijan, el padre y la madre elijan quién se la toma y demás. Entonces, o políticas de cupos, digamos, hay un montón de políticas que se suelen hacer, más allá de su efectividad o no, que se suelen hacer para tratar de cerrar estas brechas. Martín, te consulta mi compañera Nuna Echagüe. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Vinculándole un poco a esta diferencia de género que hay, me imagino también los que menos voces tienen, que son los grupos trans o la gente con algún tipo de discapacidad. ¿Los tienen contemplado en las estadísticas que miden? No, en el informe tomamos datos públicos y lamentablemente en los datos públicos que se publican por parte del Ministerio de Economía y demás no había otra separación de género que no sea los géneros varón y mujer. Pero por supuesto, seguramente las brechas ahí se profundicen aún más, ¿no? Todos sabemos que hay problemas aún más complejos que estas brechas de género. Podemos discutir si querés si hay
algún tipo de discriminación explícita hacia las mujeres. Tal vez eso es un poco más cuestionable, pero sin embargo en poblaciones trans o otras poblaciones, si querés, la discusión sobre si hay o no, digamos, discriminación explícita, eso ya es un poco más fuerte, ¿no? Claramente hay más probabilidad de discriminación en ciertos grupos, entonces probablemente las brechas ahí sean mayores, ¿no? Pero lamentablemente queda por fuera del informe. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, muy claro. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan excelente día. Igualmente. Martín Nistal con nosotros, representante o integrante del Observatorio de Argentinos por la Educación. Presentábamos esta nota hablando sobre este informe que concluye en que las mujeres cobran entre 22 y 27% menos que los hombres por tener o pese a tener el mismo nivel educativo. La disparidad de género se extiende desde la educación primaria hasta los salarios en la edad adulta, por lo menos así lo consigna justamente este último informe del Observatorio Argentinos por la Educación.